Bienvenidos a todos. Soy Teresa Corti, ingeniera de aplicaciones para Project Delivery. Hace 12 años que trabajo en Bentley y me especializo en ProjectWise. Quiero agradecerles el tiempo que se toma para ver esta presentación y espero que la información les sea de utilidad. Hoy veremos una breve introducción de la gestión de entregables de ProjectWise y cómo pueden tomar control de sus transmittals, submittals y RFIs. Nos vamos a focalizar en cómo los tableros de rendimiento de ProjectWise nos permitirán tener mayor visibilidad sobre los datos de los proyectos y el estado de los entregables, con indicadores claves para los transmittals e información del proyecto. Con capacidades de generar reportes al exportar a Excel todos los datos de los entregables, donde podrán generar sus propios reportes detallados y análisis. Cómo pueden involucrar a la cadena de suministros en forma fácil y acelerar la gestión de entregables para mitigar riesgos con la matriz de distribución de documentos, y cómo la gestión de entregables puede mejorar el soporte de proyectos realizados en consorcios con otras empresas, permitiendo a usuarios de diferentes organizaciones a trabajar como un solo equipo de trabajo. La gestión de entregables de ProjectWise es una solución completa que permite tomar control de sus transmittals, submittals y RFIs y cubre el proceso cerrado de administración de entregables, en donde una empresa de diseño, por ejemplo, necesita enviar paquetes de documentos para ser revisados por el cliente. Estos paquetes tienen hitos y fechas planificadas que se tienen que cumplir. Entonces, la empresa de diseño empaquetará los documentos que necesita enviar al cliente y emitirá el paquete. El cliente recibirá esta información y deberá dar acuse de recibo y responder los documentos en el tiempo establecido. Por último, la empresa de diseño recibirá las respuestas y las deberá distribuir internamente para su revisión y proceder de acuerdo a lo establecido. A lo largo de esta presentación nos enfocaremos en las nuevas capacidades de la gestión de entregables, pero igualmente vamos a ver cómo crear y responder un transmittal y cómo rastrear las respuestas. Veremos cómo podemos gestionar nuestros entregables desde el portal web, como así también desde el explorador de ProjectWise. Para utilizar la gestión de entregables de ProjectWise, debemos tener un Connected Project, al cual vamos a acceder desde el Connection Center o centro de conexión. Para acceder al centro de conexión, debemos de ingresar a connect.bentley.com. Vamos a ingresar nuestras credenciales, mail y password, y vamos a ingresar, como les decía, a nuestro portal personal o centro de conexión. Aquí tendremos toda nuestra información personal con respecto a entrenamientos, agendas, vamos a poder bajar el software, ingresar a Bentley Communities y también vamos a poder ingresar a nuestros proyectos recientes. Seleccionamos el proyecto deseado y una vez en el portal del proyecto, seleccionaremos Gestión de entregables o Deliverables Management. Aquí podremos ver todos los paquetes recibidos, todos los enviados y los borradores. Por cada paquete individual podremos ver si se le hizo acuse de recibo y si se respondió o están tarde en las respuestas y cuán tarde están. Pero ¿cómo podemos ver información general de toda esta información? Con Performance Dashboards tendremos una visión general de lo que está pasando con nuestros entregables. Podemos ver los transmittals por estado. ¿Cuántos transmittals tenemos en borrador? ¿Cuántos con respuestas pendientes? ¿Cuántos retomados? ¿Y cuántos ya están respondidos? También podemos ver cuántos documentos fueron transmitidos y cuántos rechazados. Performance Dashboard nos provee de información con respecto a problemas potenciales del proyecto, ya que podemos ver cuántos transmittals fueron emitidos a tiempo y cuántos tarde, y de los que fueron emitidos tarde, por cuántos días o semanas. Con Deliverables Management podemos crear borradores de los transmittals al comienzo del proyecto con la fecha planificada de emisión, los participantes, el propósito y toda otra información que tengamos al comienzo del proyecto. Solo nos faltarán agregar los documentos. Esto lo haremos cuando los documentos estén listos. Simplemente agregaremos los documentos al borrador y emitiremos el transmittal. Performance Dashboards nos mostrará cuántos borradores tenemos por emitir a tiempo
o atrasados de acuerdo a la fecha planificada de emisión, y podremos ver cuántos transmittal debemos emitir esta semana o dentro de un par de semanas. En un proyecto es importante saber la performance de los participantes externos, ya sean subcontratistas o clientes. Por cada organización externa, Performance Dashboards nos mostrará esta performance y podremos ver si las organizaciones cumplen con las fechas estipuladas o generalmente se atrasan. Podremos ver más en detalle la información de las organizaciones externas. Performance Dashboards nos mostrará qué transmittal son los que están atrasados en responder y quiénes son los responsables dentro de cada organización por estos retrasos. Si es un usuario de ProjectWise, Performance Dashboards nos permite ver gráficos agrupando los documentos de acuerdo a atributos definidos en los documentos. Se puede utilizar el atributo que se desee para agrupar los documentos. En este caso, se utilizó disciplina, región, proyectista, revisor y aprobador. Y por ejemplo, por disciplina, acá podemos ver las distintas disciplinas en este proyecto en particular. Dashboard nos va a mostrar por fecha cuántos documentos hay en cada disciplina. Y por ejemplo, en este caso, para la disciplina estructuras, cuántos documentos hay en cada etapa del flujo de trabajo. Si selecciono el atributo región, puedo ver cuántos documentos hay en cada región y a su vez, por cada región en particular, región 3 por ejemplo, cuántos documentos hay en cada etapa del flujo de trabajo. Este atributo que estoy usando para considerar si el documento está completado o qué porcentaje de completado está, podría ser cualquier otro atributo, como por ejemplo, justamente un porcentaje de completado, 0, 30, 60, 90%. También Dashboards nos agrupa los documentos por flujo de trabajo si es que los utilizamos dentro de nuestro proyecto. En este ejemplo hay 3 flujos de trabajo, ingeniería, administrativos y flujo de trabajo estándar. Nos muestra cuántos documentos en cada etapa del flujo de trabajo y a su vez por flujo de trabajo cuántos documentos hay en cada etapa del flujo de trabajo. Por último, podemos ver la actividad del proyecto. Cuántos participantes total tiene el proyecto, cuántos participantes activos y cuántos participantes por día activos. También cuántos documentos fueron modificados por día y cuáles fueron los documentos que fueron más veces modificados. Como mencioné anteriormente, con gestión de entregables podemos ver todos los paquetes recibidos y los paquetes emitidos, como así también los RFIs y sus estados. Podemos seleccionar cualquiera de esos paquetes y ver todos sus detalles. El asunto y el propósito, los documentos enviados, los participantes y si le hicieron acuse de recibo o no, o respondieron o no a los documentos. Podemos seleccionar cualquiera de los participantes y ver un tablero con las respuestas, el progreso de ese participante y si hizo acuse de recibo o si respondió en tiempo o tarde. ¿Cuántos documentos fueron aprobados? ¿Cuántos aprobados con comentarios? ¿Rechazados? Y un detalle de las respuestas por cada documento. A su vez, podemos ver el progreso por participante o también el progreso de todos los participantes en un conjunto. En este caso, estamos viendo que todos los participantes rechazaron 2 documentos y 4 todavía pende la respuesta, está pendiente la respuesta por al menos alguno de los participantes. Más abajo, dentro de nuestra página, podemos ver cómo han respondido cada uno de los participantes a los documentos. Si queremos ver una historia detallada de nuestro transmittal o submittal o RFI, podemos verlo, vamos a ver todas las acciones realizadas a este paquete, quién la realizó, la fecha. Como este es un transmittal, vamos a poder ver todos los detalles de
los participantes que se han agregado, los documentos agregados, si se crearon carpetas o no dentro del transmittal, cuándo fue emitido, quién lo emitió, cada participante cuándo le hizo acuse de recibo, cuándo respondió y a esa fecha de respuesta, qué documentos respondió con las respuestas realizadas a cada documento y cuántos documentos faltan por responder. Toda esta historia puede ser exportada a Excel para poder crear un reporte en el formato que uno lo desee. Si se desea un reporte con toda la información completa de varios paquetes de entregables, Deliverables Management permite exportar a Excel una selección de transmittals, submittals o RFIs. Solamente debemos seleccionar los paquetes, exportar a Excel. Una vez exportado, podemos abrir la planilla y aquí vamos a tener dos hojas con distinto tipo de información. Una de las hojas va a mostrar toda la información relativa a las respuestas, el ID del transmittal, el asunto, el propósito, los comentarios, los documentos, atributos si se le asignaron atributos, los participantes y la respuesta de estos participantes al momento que se exportó la información. En diferentes colores vamos a ver si están atrasados en las respuestas, cuántos días atrasados están o si han respondido a tiempo. También tenemos un link al documento en la página web si queremos ir a revisar el documento. La otra hoja mostrará información con respecto a los documentos enviados y los participantes. Vamos a tener el nombre de los documentos, nombre de los participantes, si se requiere una respuesta o no, un acuse de recibo, las fechas de respuestas. Si se agregaron revisores adicionales, también los vamos a ver aquí, listados junto con toda la información. Hasta ahora hemos visto cómo acceder a Deliverables Management y ver los paquetes de entregables o crear reportes a través de una interfase web. Ahora veremos cómo acceder a Deliverables Management a través de ProjectWise Explorer. Si es un usuario de ProjectWise, seguramente querrá acceder a sus transmittals, submittals y RFIs desde el explorador de ProjectWise. Podemos hacer esto con solo asociar el proyecto de ProjectWise con el proyecto en la nube. Esta acción habilitará la gestión de entregables dentro del explorador de ProjectWise. Podemos ver que no importa si accedemos a través de la interfase web o a través del explorador de ProjectWise, siempre veremos la misma información con respecto a nuestros entregables. Podemos exportar los transmittals, submittals o RFIs a una planilla Excel de la misma forma en que lo hicimos desde la interfase web. Los paquetes de entregables se pueden filtrar para mostrar todos los transmittals, solo los creados por mí, o todos los transmittals más los archivados, por ejemplo. En el caso de los paquetes recibidos, se pueden filtrar para mostrar todos, solo los asignados a mí, los completados y también todos más los archivados. Podemos buscar dentro de los transmittals, submittals o RFIs. Por ejemplo, en este caso quiero encontrar todos los transmittals enviados para aprobación. También quiero guardar este criterio de búsqueda para ser reutilizado en otras oportunidades y puedo utilizar esta búsqueda para exportar en Excel los paquetes seleccionados. Antes de crear un transmittal, me gustaría mostrarles los atributos que asigné a mis documentos. Cada documento tiene una disciplina y una región, y quiero crear mis transmittals considerando estos dos atributos. Ahora vamos a crear un transmittal de la forma tradicional. Vamos a crear el transmittal, agregar el asunto, el propósito, por ejemplo, para revisión, un comentario y seleccionaremos una portada del transmittal. En este caso el asunto es arquitectura y región 1. Luego agregaremos los participantes. Podemos agregar tantos participantes como querramos, pero tenemos que tener en cuenta el asunto y el propósito de este transmittal y solo seleccionar los participantes correctos y asignarles las acciones correspondientes uno por uno. En este caso, el primer participante
le estoy enviando el transmittal para su información. Al segundo necesito que haga acuse recibo y al tercero que haga acuse recibo y responda. A continuación voy a agregar los documentos. Voy a utilizar una búsqueda salvada para seleccionar los documentos que voy a agregar a este transmittal. Solo a modo de ejemplo, para este transmittal en particular, voy a seleccionar que me busque todas las disciplinas, los documentos de todas las disciplinas. Yo podría haber elegido una búsqueda salvada de todos los documentos de arquitectura de la región 1. Pero, para este ejemplo, todas las disciplinas. Voy a seleccionar varios documentos, algunos de arquitectura, uno de la ingeniería civil y de distintas regiones. No hay nada que me valide que estoy enviando documentos que no corresponden a este transmittal. Y luego voy a definir mi agenda. ¿Cuál es la fecha planificada de emisión? ¿Cuántos días quiero un recordatorio? ¿Cuántos días antes de la fecha de emisión quiero un recordatorio? ¿Cuántos días después de la fecha de emisión quiero que sea la fecha máxima de acuse recibo? ¿Y cuántos días luego de la fecha de emisión quiero que sea la fecha máxima de respuesta? También en este caso tengo que recordar el propósito de este transmittal para saber cuántos días poner. Una vez que tengo todos los datos que quiero, puedo guardar el transmittal. Cuando creamos el transmittal de esta forma, podemos equivocarnos, como por ejemplo agregar participantes que no corresponden a este tipo de transmittal, o olvidarnos de alguien, agregar documentos que no pertenecen a la disciplina y la región deseadas, o fecha máxima de respuesta que no corresponde también a este transmittal. Document Distribution Matrix nos ayudará a acelerar la creación de transmittals y mitigar estos riesgos. Cuando configuramos Document Distribution Matrix, creamos propósitos, les agregamos los participantes y las acciones requeridas por cada uno de ellos, los atributos de los documentos que se deben validar cuando se agregan los mismos al transmittal y la fecha máxima de respuesta para cada propósito en particular. Entonces, voy a crear el mismo transmittal que anteriormente, el asunto Arquitectura Región 1 para revisión, pero ahora voy a seleccionar una regla de distribución. Para revisión, Arquitectura Región 1. Esta regla de distribución, Arquitectura Región 1, tiene asignados ciertos participantes, va a validar que los documentos en su disciplina tengan Arquitectura y Región 1, en su disciplina y región, perdón, y también va a definir la fecha máxima de respuesta. Al seleccionar una regla de distribución, vamos a ver que los participantes se han agregado en forma automática y están bloqueados, no los puedo modificar, ya que están definidos en una regla de distribución. Las acciones esperadas por cada participante también están asignadas y cualquier comentario que quiera colocar para cada participante. Puedo agregar otros participantes si lo deseo, pero no puedo modificar los que están asignados por la regla de distribución. Esto me asegura que le estoy enviando este transmittal a los participantes requeridos. La fecha planificada de emisión la voy a seguir agregando igual que antes, los días en que quiero que me recuerde y la fecha máxima de acuse recibo también, pero la fecha máxima de respuesta va a estar definida por la regla de distribución. En este caso son 7 días para documentos de arquitectura de la región 1 para revisión. No puedo agregar un número mayor a 7 en este caso, sí voy a poder agregar un número menor. En este caso nos está diciendo que el valor tiene que ser entre 1 y 7 de acuerdo a la regla de distribución. Y con respecto a los documentos, voy a volver a utilizar la misma búsqueda que utilicé la vez anterior, para buscar documentos de las distintas disciplinas. Podría tener una búsqueda que me busque solamente documentos de arquitectura región 1, pero para este ejemplo quiero mostrarles cómo si selecciono los mismos documentos que antes, la gestión de entregables me va a indicar que hay documentos que fallaron en la validación porque la disciplina o la región no corresponden a arquitectura o región 1. Si quiero incluir los documentos y arreglar el problema o saltear los documentos. En este caso los voy a incluir. Con un símbolo de atención
La gestión de entregables me indica cuáles son los documentos que han fallado la validación y puedo seleccionar de ver solo esos documentos. En este caso, algunos documentos tienen una región que no corresponde o la disciplina y la región están mal. Si selecciono el documento, con distinto color me va a indicar cuáles son los atributos que están incorrectos y yo lo que puedo hacer es o remover los documentos del transmittal o también puede ser que el documento esté correcto pero el atributo esté mal. Entonces puedo ir desde el transmittal directamente a la carpeta donde está este documento, voy a guardar el borrador del transmittal y ahora en el documento voy a modificar el atributo para que diga, en este caso, la región 1, que es lo que corresponde. Una vez modificado el atributo, vamos a salvar los cambios y desde aquí puedo volver a mi transmittal, a mi borrador de transmittal. Todos los documentos que son enviados o recibidos en un transmittal, submittal o RFI tienen un link a ese paquete de entregables. En este caso vamos a ver que este documento pertenece a varios entregables, ha sido enviado en varios transmittals. También puedo ver las respuestas con respecto a este documento, si fue rechazado o aprobado y quién lo rechazó o quién lo aprobó, si hay algún documento adjunto a la respuesta de por qué fue rechazado. En este caso en particular quiero volver a mi borrador, entonces lo selecciono desde este tab de Deliverables Management para abrirlo y ahora puedo ver que todos los documentos pasan la validación. Una vez que pasaron toda la validación ya puedo emitir el transmittal. No puedo emitir el transmittal si hay documentos que no pasan la validación del Deliverables Management. Utilizando Document Distribution Matrix nos estamos asegurando que enviamos los documentos correctos solo a las personas deseadas con la fecha máxima de respuesta correcta. Una vez que tengo todos mis datos correctos, puedo emitir el transmittal. Antes de confirmarlo, puedo ver la carátula con todos los detalles de este transmittal, a quién va dirigido, si espero una respuesta o no de esos participantes, y todos los documentos que estoy enviando en este transmittal. Una vez que confirmo que todo está correcto, confirmo la emisión o puedo cancelar. En este caso voy a cancelar porque quiero mostrarles cómo hay casos especiales donde, por ejemplo, debemos enviar un transmittal a ciertos participantes y sabemos que esos participantes forman parte de una regla de distribución. También la mayoría de los documentos pertenecen o van a cumplir con la regla de distribución, pero vamos a tener que agregar algún documento que no la va a cumplir. Entonces lo que podemos hacer es crear nuestro transmittal, como lo creamos recién, utilizando la regla de distribución. Vamos a seguir con este ejemplo, arquitectura y región 1. Entonces, vamos a tener ya todos nuestros participantes, ¿sí?, correspondientes a la regla de distribución para revisión, arquitectura, región 1. Todos los participantes van a estar correctos con sus acciones. Vamos a tener todos los documentos que agregamos hasta ahora, pero necesitamos agregar documentos que sean, por ejemplo, de otra disciplina. Entonces vamos a agregar esos documentos de otra disciplina, sabiendo que nos va a dar un error en la validación. Vamos a buscar los documentos que queremos agregar en este caso, por ejemplo, de la disciplina civil. Agregamos los dos PDFs. Nos va a decir, la gestión de entregables nos va a decir que estos documentos no cumplen con la validación, los vamos a agregar igualmente. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar la regla de distribución. Toda la información va a quedar tal cual la hemos cargado. Ahora los participantes van a estar desbloqueados, puedo modificarlos si lo deseo. Y los documentos no van a estar validados, pero ya los habíamos validado antes. Y nuestros dos documentos de la disciplina civil van a poder ser emitidos dentro de este mismo transmittal. Muchos proyectos deben realizarse por varias organizaciones que forman un consorcio para trabajar como si fuesen una sola. Cuando este es el caso, los participantes de las diferentes organizaciones deben acceder a la información del proyecto como si fuesen todos de la misma organización y deben tener acceso a la gestión de entregables.
ProjectWise permite a participantes de diferentes organizaciones acceder a un mismo proyecto. En este caso tengo usuarios de Bentley, grupos de usuarios y listas de usuarios también pertenecientes a Bentley, como así también algún usuario y grupo de usuarios que pertenecen a otra organización. En la configuración de ajustes de gestión de entregables, participantes y permisos, podemos ver todos los participantes de este proyecto, todos los que pertenecen a Bentley o pertenecen a otra organización. En este caso, por ejemplo, este símbolo nos está indicando que la dirección de mail está faltando. Si veo un símbolo azul, me indica que el mail de este participante es de otro dominio, o sea, de otra organización. Puedo tener grupos de usuarios como participantes de mi gestión de entregables o listas de usuarios. Todos los participantes de un grupo o lista de usuarios van a tener los mismos permisos dentro de la gestión de entregables. Esto puede ser visualizar un paquete, recibirlo o emitirlo, o alguna función administrativa. En el caso de un usuario con diferente dominio y que acabo de agregar a mi proyecto de ProjectWise, la gestión de entregables me va a decir que encontró este nuevo usuario y tengo que presionar OK o aplicar para agregarlo a la gestión de entregables. Me va a aparecer un mensaje de advertencia que este participante tiene un mail que no corresponde al dominio de la empresa a la que pertenece el proyecto, si estoy de acuerdo a agregarlo a nuestra gestión de entregables o no. Todos estos mensajes de advertencia es más que nada para información y para estar seguros que cuando ingresamos un participante externo de nuestra organización a la gestión de entregables, lo estamos haciendo correctamente y no por un error. En este caso le voy a decir que sí, y entonces ahora cuando aplique los cambios, este participante va a poder recibir, visualizar y emitir, si así lo quisiese, un transmittal o un submittal. Hoy hemos visto cómo con Performance Dashboards podemos tener una visión general del estado del proyecto. ¿Emitimos nuestros entregables generalmente a tiempo o nos atrasamos? ¿Por cuánto tiempo promedio nos atrasamos? ¿1 o 2 días? ¿Más de una semana? ¿Cuántos entregables debemos emitir la semana que viene? ¿Qué organización externa y qué usuarios en particular generalmente se atrasan en responder a nuestros transmittals? Utilizando atributos y etapas de un flujo de trabajo, podemos agrupar los documentos para ver el estado del proyecto y sus tendencias. También vimos cómo podemos crear reportes en Excel de toda la información de nuestros transmittals, submittals y RFIs para obtener un análisis más detallado. Podemos tener un resumen detallado de cada transmittal que nos muestra cuántos documentos fueron aprobados, aprobados con comentarios, rechazados o que faltan responder. Quién respondió cada documento y cuál fue la respuesta, y el estado general de cada transmittal, como si también la historia detallada. Hemos visto cómo podemos acelerar la creación de los transmittals y ayudar a mitigar riesgos con la matriz de distribución, configurando una planilla Excel con propósitos y un nombre que ayudará a identificarlos más fácilmente, una fecha máxima de respuesta, atributos que ayudarán a validar los documentos que se agregan al transmittal y agregando automáticamente a los participantes y las acciones esperadas por los mismos. Por último, hemos visto cómo esta nueva versión de Deliverables Management permitirá que proyectos realizados por un consorcio de empresas administren a los usuarios de las diferentes organizaciones como si perteneciesen a una misma organización. De esta forma, simplificando la administración de los participantes y sus permisos. ¿Dónde pueden encontrar más información acerca de gestión de entregables, Performance Dashboard y otros servicios de ProjectWise Connect Edition? Pueden ir a la página web de Bentley, www.bentley.com/es para la versión en español, ir a productos y seleccionar ProjectWise. Allí encontrarán toda la información deseada.
Pueden ir también al Bentley Communities, seleccionar ProjectWise para Project Delivery o ir a communities.bentley.com/products/ProjectWise. Y también en YouTube, si buscan por Bentley o por ProjectWise, van a encontrar varios canales. Hay uno, por supuesto, que es el canal de Bentley Systems. Después hay uno que es Bentley ProjectWise. Otro para Bentley Systems Latinoamérica, donde van a encontrar videos de ProjectWise, pero también de otros productos. Y también está el de Bentley Systems Brasil para aquellos que quieren la versión en portugués. Quiero agradecerles la participación en este seminario y antes de pasar a las preguntas y respuestas, le entrego el control a María. Gracias a todos.